Pero solamente aquellos que guarden la palabra, y dice la palabra de Dios, tuyos eran, y me lo dices, y han guardado tu palabra. Tú y yo estamos comprometidos, hermano, delante de Dios, delante de la congregación y aún delante de los de afuera, de guardar la palabra de Dios. Amén. Y eso conlleva testimonio, eso conlleva actitudes, forma de hablar, aún forma de vestirse, tantas cosas que conlleva el guardar la palabra de Dios, porque recuerde que usted y yo somos luz en medio de la oscuridad. Entonces todo aquel que tiene el deseo de guardar la palabra de Dios, que se va a esforzar este año por guardar la palabra de Dios, usted es hijo de Dios y está escogido por Dios para ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, y quisiéramos que todos, a veces les hablamos a las personas del Señor y te rechazan y te rechazan. Y yo siempre digo, o no es el tiempo de la persona, o simplemente esa persona no fue llamada a ser salva. Así que tú y yo somos privilegiados, porque de entre tantos millones de personas has conocido al Dios verdadero y la palabra ha llegado a tu vida y la luz del evangelio ha resplandecido tu espíritu. Que hace falta todavía nosotros afirmar muchas cosas, hace falta consagrarnos más a Dios, es verdad, pero ya estás dentro del camino de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, no te salgas. Ya estás dentro, ya no te salgas. Amén. Ya estás allí. Que vamos a crecer y a madurar en el Señor, como dice la palabra. Sí, es algo normal que nos va a suceder como hijos de Dios. Pero mientras tanto quiero decirte que si hoy el Señor te llama a su presencia, te vas a gozar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esa es la primera promesa que tenemos de ser que salvos. Luego dice la palabra de Dios, aquí vamos en el verso 7. Amén. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjate lo que dice, y ellos las recibieron. ¿Qué recibieron? La palabra. Todo aquel que rechaza la palabra de Dios no puede ser de Dios. Todo aquel que rechaza la palabra de Dios rechaza a Jesús mismo. No puede estar separado la palabra de Dios de Cristo. Amén. Cada consejo que tú recibas a través de los predicadores que Dios ponga aquí enfrente y estén hablándote la palabra, recibe la palabra de Dios, hermano. Por muy dura que sea, por muy fuerte que te bambalee, por mucho que te confronte, o como dicen por ahí, te saque trapitos al sol, o te incomode, si tú eres de Dios, si eres hijo de Dios, vas a recibir esa palabra de Dios. Y más allá de pelear contra Dios y decirle, vas a ser humilde y le vas a decir, gracias Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra me libera, tu palabra me limpia, amo tu palabra, aunque me duela, amo tu palabra. Solamente aquellos que reciban la palabra de Dios, ellos son los que van a ser escogidos y van a ser salvos. Quiero hacerle una pregunta, ¿cuántos van a recibir la palabra de Dios? Amén. Sea dura, sea fuerte, sea de bendición, sea como sea, tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos ese privilegio de tener su palabra en nuestras manos. Amén. Y dice la palabra del Señor enseguida, el 9, yo ruego por ellos. Fíjese bien lo que dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que reciben la palabra de Dios. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, yo le hablé al principio que Jesús está intercediendo por nosotros, por aquellos que están recibiendo la palabra de Dios en sus corazones y se esfuerzan a ponerla en práctica. Amén. Si yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El 10, y todo lo mío es tuyo
tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, fíjese bien, guárdalos en tu nombre. Nomás a los que me has dado, los demás, perdón, pero no dice que a los demás. Nomás a los que me has dado, a esos guárdalos. O sea, protégelos, líbralos del mal. Guárdalos, Señor, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros. Fíjese, cuando la palabra nos llama y nos habla de que seamos uno, entonces entendemos que hay un motivo de unirnos como congregación, como discípulos, como familia. Amén. Pero el Señor habla específicamente que guarde solamente a ellos, a los que guardan su palabra. Es por eso que a veces queremos que Dios guarde tanta gente, pero no se puede porque no guardan su palabra. Amén. Y quisiéramos que todos fueran salvos, y quisiéramos que cuando tú fueras a hablarle a una persona de Cristo, te aceptara y vamos a la iglesia y que dejaran todo por venir. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero imagínense, a todos los que usted le ha hablado del Señor, ¿cuántos son? En todo su historial de vida cristiana, son muchos. ¿Y cuántos hay? Poco, uno que otro se quedó de todos los que les hablamos de Cristo. Como le dije, unos tal vez no era el tiempo, no es el tiempo, pero otros definitivamente no están en los planes de Dios. ¿Me entiende? Aunque Dios quisiera que todos creyeran en el Evangelio, la misma palabra nos enseña que no todos lo van a hacer. No todos van a recibir la palabra de Dios. Así que le voy a aconsejar que cuando usted hable la palabra de Dios y vea que la persona de tiro se cierra y no quiere, ya déjela en paz. Ya simplemente ore por ella. Y al tiempo, o quizás vendrá otra persona que le ponga atención. Pero por lo pronto, vaya mejor con otra persona. Amén. Porque a veces nos aferramos a alguien y por años y la persona simplemente no. Y nos frustra, ¿verdad? Nos frustra porque pues queremos y quisiéramos traerlos hasta de aquí, ¿no? Pero no es así esto. Entonces, entendamos que hay gente que simplemente no va a ser salva. Hay gente que no es su tiempo. Entonces vamos a ser también sabios cuando el Señor nos diga, ¿sabes qué? Ya no le hables. Ya simplemente ora por ellos. Amén. Pero ¿qué voy a hacer? No me voy a quedar sentado. Entonces voy con otra persona. Amén. Tal vez algunos de aquellos podamos ganarlos para el Señor. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, me quedé en el 12, ¿no? 11, sí, en el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Sí recuerda quién fue, no? Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quiere decir que cuando el mundo te empiece a aborrecer es porque ya estás caminando en el orden de Dios. Amén. Cuando todo el mundo te abre las puertas y te abraza, quiere decir que todavía no. Porque tú sigues participando de las obras del mundo. Te sigues gozando con los del mundo. Te sigues deleitando con las obras malas que el mundo hace. Cuando tú estás en ese plan, todavía no. Todavía estás contaminado, estás abrazado, amando al mundo y dejando las cosas de Dios. Amén. Pero llega el momento en que Dios resplandece en nuestros corazones y nos hace ver la situación. Por eso y el compromiso en este año, primeramente Dios, que estamos entrando, es alejarnos. Entre más del mundo va a ser mejor para nosotros. Ahorita vamos a ver de qué se trata de este mundo. Claro, usted lo entiende, ¿verdad? No es el mundo, la tierra. Estamos hablando de todo lo que el mundo te ofrece. Las diversiones,
los deleites, los pecados. Todo eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Y luego te dice la palabra del Señor. Por eso, cuando te empiecen a aborrecer es porque tú ya no participas con ellos. Y se van a enojar contigo. Amén. Dice el 15, no ruego que los quites del mundo. O sea, Señor, pues no te los vas a llevar del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Señor, guárdalos del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y viene el verso 17 y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos por los que estaba orando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y allí entramos nosotros. Amén. En ese momento estaba orando por solamente los 12, pero luego dice, extiende la intercesión, pero no solamente por ellos, sino por aquellos que van a ser ganados por ellos y por ellos y por ellos y hasta que nos alcanzó a nosotros. Es por eso que nosotros cada servicio tenemos que venir con una gratitud al Señor. Muy aparte de cómo te haya ido en la semana, porque parece que cuando te va mal en la semana, pues a veces ni vienes al servicio porque estás enojado. O llegas y como diciendo, bueno, muy aparte de todo eso, la primera gratitud que tenemos que tener ante Dios y reflejarla es porque Él nos escogió. ¿Sí? Porque Él sigue intercediendo por nosotros que nos guarde del mal. Olvídate cómo te fue en la semana. Piensa que eres privilegiado tú y yo de que el Evangelio haya llegado a nuestros corazones. Y eso es más que suficiente para que vengas a la congregación con un gozo, con un deseo de alabar a Dios, de bendecirle, con un deseo de escuchar la palabra de Dios, de servirle, de venir con ese corazón hambriento de Él. Amén. De venir con una actitud hacia Dios, de un corazón dispuesto a lo que Dios me quiera decir o hacer en mi vida. Eso es la actitud que tiene que tener la iglesia ante Dios. Simplemente por el hecho de que Él nos escogió. Amén. Simplemente por el hecho de que Él te salvó. Y muchos no lo valoran. Pero siempre les he dicho, ya cuando están a los últimos minutos o segundos de irse, de partir, empiezan a valorar. Pero a veces ya es tarde. Amén. Valoremos al Señor y valoremos su obra, valoremos la congregación, seamos fieles a ella. Entendamos que el compromiso, tú no vienes tanto por ver a las personas de enfrente, sino vienes a ver ¿a quién? A Dios. Eso es la revelación que tenemos que tener. Tienes que quitar cosas de tu vida, distracciones, porque el compromiso es con Dios. Y tú cuando te presentas delante de Dios y tú eres fiel a Dios, créeme que Dios derrama bendiciones grandes en tu vida. Porque te ve que en serio le estás buscando. ¿Amén? Amén. Continuamos. Bien. Dice la palabra del Señor, en el 21 me quedé, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, o sea, Jesús en nosotros y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Definitivamente aquí está hablando para la iglesia. Amén. Está hablando para que seamos uno aquí en la congregación. Padre, aquellos que me has dado, que quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido
que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Definitivamente, la iglesia, si algo tiene que fluir en la congregación, es el amor de Dios. Amén. La unidad. Por eso siempre Dios nos llama a estar a cuentas, a que si nosotros ofendemos, sea dentro de la familia o en la congregación a alguien, le pidamos perdón. Amén. Porque es parte del crecimiento, es parte de la sanidad interior de nosotros, y sobre todo eso es la voluntad de Dios. Amén. O sea, tenga ganas, no tenga ganas, es la voluntad de Dios. Y aquel que ha decidido morir al yo y vivir para Cristo, tiene que dar de ese tipo de pasos. Amén.